Buenos días, sean todos bienvenidos a este encuentro sincrónico de la Unidad Curricular Pedagogía y Andragogía del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESIP. Mi nombre es Marco José Roa Méndez. Allí pueden encontrar mi número de teléfono, mi correo electrónico eh, sobre cualquier situación que se presente con la unidad curricular. Estoy atento por el interno. La educación es considerada un agente de progreso para las sociedades y la UNESCO ha venido estableciendo diversas normas relacionadas a lo que corresponde a la educación, pero sobre este particular propone la formación por competencias, porque la función del docente va más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza, porque se busca crear espacios para el aprendizaje autónomo, resaltando la formación por competencias y desarrollando alternativas con relación a la educación del estudiante. Esta unidad curricular nos va a permitir conocer, estudiar, reflexionar sobre lo que es el quehacer académico, pero también desde dos vertientes. Una, que es la pedagogía, y otra, la andragogía, como podrían considerarse como disciplinas científicas ligadas al proceso de formación, donde ambas son excluyentes en cuanto a la didáctica, pero complementarias en el logro de su fin último, sabiendo que la didáctica es el arte de enseñar y que está asociada a la educación del hombre, tal como lo dice Félix Adams, que podría considerarse como uno de los padres de la andragogía, bueno, acá en Venezuela. Resulta que esta unidad curricular la vamos a desarrollar a través de tres evaluaciones. Uno, un ensayo. Este ensayo está asociado con una postura ontoepistémica desde una visión de la pedagogía y andragogía en el desarrollo de la praxis del docente desde esa cosmovisión educativa del siglo XXI, es decir, cómo yo he venido desarrollando mi práctica pedagógica en este mundo transformador en la educación del nuevo siglo. Aquí habla de 10 a 15 cuartillas, pero bueno, podríamos hablar de 5 o 7 cuartillas, no es una camisa de fuerza, sino la idea es que ustedes puedan generar ideas, reflexiones sobre lo que viene siendo estas proposiciones conforme a lo que es esta unidad curricular. Y la segunda actividad es un análisis reflexivo enmarcado en la proposición, construyendo puentes entre la pedagogía y la andragogía en la educación moderna, una mirada crítica para una práctica educativa de calidad. Y luego vamos a hacer un último encuentro donde ustedes van a tener una exposición de 5 minutos vía Zoom, más que una exposición, es una reflexión de lo que viene siendo su análisis, y ese día pues vamos a construir ideas y a generar algunos conceptos generales en constructo. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que nosotros reflexionemos como profesores sobre la base de las vivencias que vamos experimentando con nuestros estudiantes en cualquier contexto escolar, sea desde la educación inicial hasta la educación universitaria, y hablar de los estudiantes ya sean niños, adolescentes o adultos, va a ir asociado también con su proceso de madurez y que pueda discurrir en cierto sentido en torno también a un aprendizaje autodirigido como un elemento fundamental de la educación, ya sea del niño, del adolescente o del adulto, con un desenvolvimiento psíquico, social, donde se vea reflejado su desarrollo como individuo. Entonces, este sería el plan de evaluación de esta unidad curricular. No sé si tengan alguna pregunta al respecto para poder avanzar con lo que tenemos planificado para la mañana de hoy. Bueno, con los buenos días para usted, profesor, y todos los compañeros. Es una pregunta interesante por lo que se está viviendo actualmente con el tema de la aplicación de elementos tecnológicos dentro de las prácticas educativas. Y básicamente son conceptos que van muy de la mano con la realidad que vive la educación y las diferentes instituciones en los diferentes niveles en que ella se encuentra.
la implementación de herramientas de tipo robótico, la parte de la conectividad que existe y el acceso que hoy tenemos de pronto a inteligencias artificiales, a la cantidad de información a través de la web, han venido haciendo que la educación experimente toda una serie de cambios y una serie de retos también desde la parte educativa y del rol también que hacen los docentes, porque aparece como un tipo de herramienta fundamental para la construcción de conocimientos. Y uno observa que de pronto en las edades más pequeñas, en lo que es la parte de la educación inicial, lo que es la parte de educación primaria, en la secundaria y hasta la media, son procesos que tienen mayor facilidad en el desarrollo porque los muchachos parece que vinieran con el chip incorporado, pero observa uno que el reto también está en los otros niveles de educación, es decir, cuando ya llegamos a la educación de pregrado y de posgrado, la aplicabilidad de este tipo de herramientas han sido eficientes para el desarrollo no solamente de las unidades estructurales desde el punto de vista cognitivo, sino también el desarrollo de otros tipos de competencias que nos abren hacia lo que es el marco de la globalidad de la educación. Y yo creo que post pandemia estamos experimentando una serie de avances significativos en la práctica, digamos, de la educación como tal, donde se permiten escenarios como este que estamos teniendo nosotros en estos momentos, de la participación, de la unión de diferentes actores, aunque se encuentren en contextos distintos desde el punto de vista geográfico, pero que se puede desarrollar una significación del conocimiento a través de herramientas que acercan a las personas, que acercan al sistema aula y que nos permiten desarrollar toda una serie de competencias de liderazgo, la confianza, el fomento del emprendimiento, el pensamiento lógico, la psicomotricidad, que es un elemento importante, lo que es la parte de la creatividad, el despertar o el nuevo despertar que se ha tenido en lo que tiene que ver con la parte de la curiosidad, la potencialización de la concentración y de igual forma yo considero que también ha habido como una especie de potenciación en lo que tiene que ver todos esos elementos dentro de la parte lógica, la parte matemática y la comprensión de ciertos elementos de la realidad. Entonces yo creo que esta conexión robótica, educación, desde las prácticas pedagógicas, desde la visión de la andralogía, mirando los papeles de la sociedad actual, se ha vuelto mucho más inclusiva y ha permitido que muchas más personas en distintos contextos tengan una proximidad a lo que es la educación y la formación. Gracias, Álvaro. Bueno, efectivamente, Profe, ajá, buenos días, Ciro. buenos días, sí. Profe, entonces, pues para de pronto yo creo que como docentes en esta época tenemos que también estar a la vanguardia en esta parte de la tecnología, porque pues tenemos que ser conscientes de que los estudiantes de hoy en día esta parte la manejan muy, muy bien, casi que pues en comparación para los docentes que estamos un poquito rezagados en esta parte, pues ellos podríamos decir que nos darían sopa y seco, como dice el dicho. Entonces, pues tener esta parte, tenerla bien en cuenta para que los docentes también estemos al día en este aspecto. Eh, lo otro es que, pues, utilizar esta herramienta también nos beneficia en cuanto a que hoy en día, pues el conocimiento es muy fácil encontrarlo en este tipo de plataformas, en este tipo de eh, elementos, digámoslo así. La tecnología, pues, trae toda la información, lo que usted quiera, está el Google, ahora pues con la inteligencia artificial es una herramienta que si se la sabe utilizar, pues usted ahí tiene todo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, nosotros como docentes nos deberíamos de enfocar más, darle más importancia a la parte de los valores,
a formar personas como tal, porque pues hay veces nos dedicamos a dar conocimientos y creemos de que si el estudiante no aprende una fórmula, que si no aprende una definición, pues estaría faltando como a esa parte que nosotros exigimos. Pero pues, como le digo, esa parte ya sería muy fácil encontrarla en los computadores, en las tecnologías, en las plataformas, y pues pienso que sería bueno, utilizando esta herramienta, darle un poquito más de tiempo a la formación de personas. Gracias, profe. Bien, Buenos días. buenos días. Bueno, yo creo que escuchando a los dos compañeros, es importante mencionar que, digamos que a criterio personal, yo soy docente universitaria y he sido estudiante casi que siempre virtual en parte de mi formación profesional. Entonces, desde esas experiencias, y reitero, tomando algunos de los referentes mencionados por los colegas, considero que la educación se está transformando muchísimo, y más en la educación superior. Yo no desconozco que, digamos que en las áreas de formación básica o en los primeros años de educación básica, primaria y media vocacional, pues ya hay un acercamiento a toda la tecnología, pero creo que el impacto sí ha sido muchísimo mayor desde mi experiencia, ¿no? En la educación superior. Y esto hace que desde esas perspectivas, tanto desde la pedagogía como de la andragogía, eh, digamos que nos replanteemos o pensemos mucho cómo estas herramientas no solamente han transformado la educación superior, hablo específicamente en mi caso de Colombia, sino que también han permitido un aprendizaje mucho más interactivo, ¿cierto? Yo creo que cuando hacemos uso de estas herramientas, de alguna manera fomentamos un poco más también, o podemos como docentes fomentar un poco más el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes. Estoy muy de acuerdo con lo que dice, perdón, el profe, cuando él decía que nos tenemos que nosotros como docentes también dejar permear un poquito y actualizarnos en el uso de estas herramientas. Pero creo que esa es una de las bondades que tiene toda esta interacción, esta conexión de la inteligencia artificial, las tecnologías, la robótica y demás, porque lo que está fomentando desde el acompañamiento nuestro es un pensamiento crítico y sabiéndolo utilizar, creo que ayuda a fomentar creatividad en los estudiantes. Digamos que a través de las actividades prácticas, todo lo que había hablamos de gamificación, acceso a los recursos educativos que no teníamos en su momento, estamos encontrando o tenemos en nuestras manos, por así decirlo, unas claves o unas herramientas para reducir la deserción educativa y digamos, en mis palabras, democratizar un poco más la educación. Ahora bien, pues yo creo que todavía falta mucho. Creo que si bien la tecnología facilita la educación continua, es flexible para los adultos, hablando ya en el caso de los adultos, no solo de los niños, y que ha permitido mejorar ciertas habilidades profesionales a través de usos de las plataformas, de las simulaciones o de las herramientas de simulación, laboratorios virtuales y demás, pues todavía nos falta demasiado. Es decir, aún tenemos, y hablo específicamente de Colombia, desafíos en temas de desigualdad, eh, pensando o comprendiendo que no se ha logrado garantizar el acceso equitativo a las tecnologías y al uso de esta información virtual. No todos tienen acceso a ello, entonces creo que aún hay mucho camino por recorrer y muchos retos de parte de nosotros como docentes para lograr esa transformación digital como es la visión, creo que de muchos, y reducir esa brecha social que hacia allá creo que es donde tenemos que apuntar con esa conexión entre la robótica y la educación, desde esas miradas tanto pedagógicas como andragógicas en el momento actual de los diferentes países, transversados por tanta tecnología y hoy por la inteligencia artificial. Yo creo que para terminar, digamos que falta mejorar mucho la calidad de vida
y falta generar o preparar a las nuevas generaciones y a nosotros como profes también sobre esos futuros mucho más competitivos que se vienen, porque ya no estamos, digamos que enfrentándonos a nosotros mismos como seres humanos, sino que ahorita nos tenemos que enfrentar a las inteligencias artificiales que obviamente procesan mucho más rápido la información que nosotros. Muchas gracias. Gracias a Hola, ti, profe. Magnolia. Hola, Nidia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Con relación al tema que usted nos presenta, precisamente, bueno, en la actualidad, digamos que esta nueva corriente de enseñanza de alguna forma se relaciona muchísimo con ese enfoque o método STEAM. En Colombia vemos programas, diferentes orientaciones y estrategias relacionadas. Con este enfoque centrado en fortalecer la ciencia, la tecnología y también las matemáticas, que de alguna manera da respuesta como a esa necesidad de fortalecer habilidades y competencias del siglo XXI, de las que tanto hablamos ahora en escenarios educativos, hasta económicos también. Pero para esto hay una gran necesidad precisamente de apropiar esas estrategias digitales a través del manejo pues de plataformas digitales y después de la pandemia, digamos que el reto más grande en términos educativos, hablo más como del territorio pues nacional, se ha evidenciado la necesidad de la formación de los maestros y maestras en tecnología y no es suficiente la formación, sino también todo el apoyo a la infraestructura educativa tecnológica, pues que se requiere en los establecimientos educativos para que de alguna manera pues nuestros estudiantes también tengan todo ese apoyo, ¿no? Y reflexiones que surgirán a partir de eso, que tanto puede de alguna manera fortalecer los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños cuando son mediados por las TIC, como el rol del maestro también juega un papel fundamental y también de la familia en este tipo de orientaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Nidia. Wow, qué interesante la intervención de ustedes conforme a esta proposición, porque nos permite a nosotros pues reflexionar un poco acerca de lo que vivimos dentro de los escenarios educativos, cómo la conexión, cómo la robótica han influido en la educación, pero que no está aislada cuando nosotros trabajamos desde una mirada pedagógica o desde un modelo andragógico dentro de la sociedad actual. Porque en este contexto de hablar de conexión y robótica en la educación, se hace importante incluir aspectos como esa adaptación a las necesidades y los estilos de aprendizaje, a esa motivación y participación activa. Hablaba hace un momento Magnolia cuando refería de que el hecho de que nosotros trabajemos con las tecnologías de la información y la comunicación no nos limita a explorar y a fortalecer la creatividad, porque nosotros somos los corresponsables de poder atender esa brecha que se ha generado con la tecnología, pero que además podemos dar un uso correcto de herramientas como por ejemplo la inteligencia artificial, donde el estudiante debe conocer de que es una herramienta y que no podemos permitir que las tecnologías de la información y la comunicación sobrepasen las habilidades del individuo. Pero sumado a estas características o aspectos, yo agregaría lo que es el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, porque es que la incorporación de la robótica en la educación nos permite habilidades como la resolución de problemas, la programación, la colaboración, la comunicación, donde la tecnología va a desempeñar un papel clave en los ámbitos de la vida. Entonces, poder nosotros decir que la conexión y la robótica en la educación deben ser abordadas desde una mirada de la pedagogía y la andragogía que nos permite priorizar que el desarrollo integral de quienes, de los estudiantes, tomando en cuenta, y lo decía Álvaro también en su intervención y el compañero Ciro, cuando hablábamos de esos estilos de aprendizaje, de que esas habilidades del siglo XXI nos van a permitir aprovechar el potencial que tiene la tecnología, pero también nuestros estudiantes dentro de la escuela.
nuestros estudiantes en las universidades. Tenemos una virtud, dicen, ¿no? Que ellos son nativos digitales, pero a veces uno dice que nosotros, no fue que nos atropelló la tecnología, pero nuestra generación fue aprendiendo con la tecnología. Entonces, ¿quiénes serán verdaderamente los nativos digitales? Esta nueva generación, porque han nacido a la par de la tecnología, o nosotros que fuimos conociendo la tecnología, fuimos migrando al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero con la intención de preparar a nuestros estudiantes para afrontar esta realidad en la cual él se desenvuelve. Entonces, una participación interesante que es una abreboca para poder conocer lo que viene siendo la pedagogía y la andragogía. Eugenio, buenos días. Mi doctor, buenos días. Sabemos que en nuestro país, en la parte pedagógica, en el currículo nacional del Ecuador, ya incluye en este currículo lo que es la robótica en base a los niños, ya los incluyen, ¿no? Pero también en la parte donde uno trabaja, en la parte rural, eh, y en la parte también eh, existen estas partes en el Ecuador donde estamos un poco con la parte de energía eléctrica que nos afectan indirectamente, ¿no? Y una desventaja de esta parte de la robótica y la utilizar las herramientas tecnológicas es la energía eléctrica, ¿no? Y también en la parte, también donde trabajamos, en la parte urbano marginal, muchas veces, como habíamos visto también en la clase anterior, la parte económica afecta, a veces no tienen dinero para poder asistir a las unidades educativas y mucho menos pues dinero para acceder a las partes tecnológicas o hacer estas actividades que se podría orientar en la educación media y de cierta manera infiere o sería la parte negativa. En cambio, en la parte de andragogía, que está orientado un poco más a las personas adultas o desde la perspectiva, se podría influir que la persona adulta lo hace a lo mejor ya sea por tener un título más o porque necesita mejorar sus ingresos en su casa y hace que también muestre interés por obtener un título y de esta manera pues se haga necesario el uso de las diferentes tecnologías, ¿no? Ese es un pequeño aporte de mi parte, estimado. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, qué bueno lo que planteas, porque no estamos ajenos de esta realidad en Venezuela, en Colombia. Vemos que en el Ecuador también ocurre, porque esas desigualdades socioeconómicas, esa estratificación de nuestra sociedad conlleva en ocasiones a que tenemos que hacer una adaptación curricular para poder incorporar lo que viene siendo la conexión y robótica de la educación. Pero ante esta situación compleja que tú me estás planteando, de esas desigualdades socioeconómicas, de ese poco acceso tal vez a los servicios que puede ocurrir en la educación rural, que también puede incidir por las zonas marginadas dentro de los contextos del país, y que influye muchísimo en el ámbito educativo, pues es necesario que el Ministerio de Educación y que nosotros como garantes de que se cumplan esas políticas educativas que genera el Ministerio de Educación Nacional a través del gobierno, porque el Estado debe garantizar una educación de calidad, plantear algunas estrategias integrales y sostenibles, ¿no? Que nos permite abordar esas necesidades específicas en estas comunidades. Yo te estaba escuchando y yo decía, sí, efectivamente, el ministerio, el primer paso que tiene que hacer es invertir en infraestructura y en recursos educativos. ¿Por qué? Porque, bueno, debemos priorizar la mejora de la infraestructura escolar, tanto en zonas rurales como en zonas marginadas, donde podamos ver cuál es esa disponibilidad de los materiales didácticos, tecnológicos, de equipamiento adecuado en las escuelas, que además de eso podamos implementar los laboratorios de ciencia, los laboratorios de tecnología, las salas de informática, el acceso al Internet, y que tal vez dirán ustedes, es muy ambicioso, pero es que sabemos que a veces hay recursos del Estado que son utilizados
para otros mecanismos, tal vez de hacer política en los países de Latinoamérica y que no hemos desarrollado para realmente tener un sistema educativo que permita empoderar a nuestros estudiantes y poder ir hacia el desarrollo de nuestros pueblos. Antes de avanzar, Richard, te doy la palabra. Buenos días. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Excelente. Le saluda Richard Pozo. Bueno, yo quería hacer un aporte, ¿no? Afortunadamente yo trabajo en el Ministerio de Educación, en la Dirección Nacional de Investigación Educativa. Y dentro del contexto ecuatoriano, no tenemos nosotros un currículo de robótica específicamente. Ni siquiera tenemos las destrezas con criterio de desempeño o aprendizajes o competencias, como se llamaría en otros países, en el currículo sobre el tema de robótica. Esto quiere decir que nosotros, lamentablemente, en Ecuador ni siquiera nos acercamos a los currículos de otros países donde ya están actualizados. Esperemos que después de unos 2 años, con el nuevo currículo por competencias, se puede introducir algo de estas temáticas relacionadas para poder abordarlas en el currículo. Lamentablemente hay que decir que el tema de la conexión, y cuando hablamos de conexión, estamos hablando de que necesitamos diferentes herramientas, diferentes elementos que nos permitan apoyar las clases con tecnología. Y para esto el docente tiene que conocer algunas cosas. Por ejemplo, tener habilidades en cuanto al el uso y aplicación de tecnologías educativas. Además de eso, acompañado con metodologías para este tipo de enseñanza. Y lo mismo está pasando en el tema de las instituciones educativas. Si nosotros lo hacemos como una mirada hacia la andragogía, entonces estamos diciendo que en esta misma circunstancia los docentes universitarios están en la misma situación, debido a que, si bien es cierto, tanto docentes en instituciones educativas secundarias como nivel superior, durante la pandemia tuvo que sí o sí tener este tipo de aprendizaje hacia la utilización y aplicación de las tecnologías y hacia la inserción de nuevas metodologías de enseñanza. Si bien es cierto que hubo esto, y yo lo digo porque soy docente universitario también, pero también es cierto que pasó la pandemia y regresamos a lo mismo, regresamos a las mismas clases tradicionales, regresamos a dejarlo a un lado todo el tema de la tecnología y las metodologías que en su tiempo lo aprendimos, y volvemos a una clase tradicional, y cuando hablo tradicional es aplicando las mismas metodologías en diferentes teorías del aprendizaje, pero no aplicadas con las tecnologías. Tenemos el tema de la inteligencia artificial, que todavía que la evaluación no está tan clara, porque los docentes lamentablemente no tienen las herramientas como un antiplagio o un antiplagio con el tema de inteligencia artificial. Te comento que yo soy director de una revista científica, la revista Mentor, que somos LatinDex 2.0, y hemos hecho la adquisición de una plataforma de antiplagio y también que nos detecte la inteligencia artificial en la estructura de artículos científicos. Y ahí nos tomamos en cuenta de que estos reportes de información, de informes, te emiten que, si bien es cierto, el documento tiene el 80% elaborado por inteligencia artificial, pero existe y el otro parámetro te dice, y existe la probabilidad de que el 90% sea con inteligencia artificial, te da dos datos. Todavía no estamos, las revistas científicas todavía no han determinado qué porcentaje aceptar, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial detecta la construcción de estos textos con inteligencia artificial, vale decir, pero se confunde, porque yo tengo una habilidad de poder escribir artículos científicos y se confunde de que mi artículo científico fue escrito en parte por inteligencia artificial, todavía hay eso. Pero eso trasládalo a los docentes universitarios y a los docentes de instituciones educativas y te vas a dar cuenta de que
los trabajos que se supone que garantizan el refuerzo del aprendizaje o el descubrimiento de los nuevos aprendizajes no se están dando. Así que, ¿cómo aprovechar el tema de la inteligencia artificial en la educación? Todavía no está claro. Hay diferentes estudios donde dicen que el tema de la inteligencia artificial tiene que ser trabajado en clase, pero nos topamos con los obstáculos de que no tenemos eh, ningún aparato, tablets, computadoras, laptop, y tampoco conexión, y peor aún, el acceso directo a la inteligencia artificial, como es una inteligencia artificial paga. Solo existe la gratuita y con limitaciones. Entonces, todavía estamos, pienso yo, que todavía en el tema de educación docente estamos empezando este camino, aunque los estudiantes ya se han adelantado, y muy adelantado, de tal forma de que ellos sí están aprovechando para la presentación de trabajos, para la presentación de tareas y diferentes temas que tienen que hacer, pero eso no implica de que están utilizando la inteligencia artificial para su aprendizaje, no. Están utilizando la inteligencia artificial para la presentación, que no es lo mismo. Ese podría compartir estas pequeñas ideas y aprovechando la asignatura. Muchas gracias, Bien, doctor. gracias, Richard. Bueno, sumado a lo que tú decías y que hace un momento yo hablaba de esa importancia que debe tener el Estado a través de sus políticas educativas, de invertir en infraestructura y los recursos educativos y que tal vez están hasta ahora adentrándose en lo que es la robótica, podríamos verlo como un eje transversal dentro de la educación en la República del Ecuador. Tal vez Venezuela y Colombia han venido adelantando un poco más sobre ello, pero seguimos viendo de que nos falta previo a esto como lineamiento del Ministerio de Educación, poder tener un programa de apoyo y tutoría, porque es que este programa de apoyo y tutoría debe forjar en el docente competencias específicas para el manejo del uso de la robótica dentro de la escuela. A veces el ministerio, como genera políticas desde un escritorio, no toma en consideración cuál es la postura del docente o qué tan formado está ese docente para convertirse en un tutor mediante un proceso mediado a través de las TIC o de un proceso de aprendizaje híbrido donde nosotros podamos tener encuentros síncronos, encuentros presenciales. El COVID-19 tal vez nos quiso como tal vez improvisar un poco al uso de las tecnologías de la información y comunicación, pero es necesario diseñar esos programas de apoyo y tutoría personalizados para estudiantes, como ustedes lo dicen, en situación de vulnerabilidad, brindar ese acompañamiento académico y emocional, porque nosotros fin último es el desarrollo integral del individuo, pero sumaría a lo que es en inversión de infraestructura y en la creación de esos programas de tutoría y de acompañamiento, lo que es la formación docente y la capacitación continua. El docente tiene que ser formado. Por ejemplo, acá en Venezuela, cuando hubo la reforma a las contrataciones o a lo que viene siendo vamos a decir, la figura docente mediante las contrataciones colectivas, todos los docentes nos subieron a 40 horas en su momento dentro de la educación media y a 53 horas en la educación primaria semanales, era porque nos incluían las horas de formación docente y que realmente fueron utilizadas para otra cosa. Porque es que la formación docente nos permite mantenernos actualizados a los diversos temas que se puedan generar, a las diversas necesidades que puedan estar allí y que además de eso nos permite convertirnos en docentes e investigadores. Y eso ayuda a combatir un poco al uso excesivo de la inteligencia artificial, porque si nosotros a través de los programas nacionales de formación capacitamos, formamos al docente de manera continua, nos vamos a conseguir con la posibilidad de docentes que explican sus experiencias. Yo fui director de una escuela técnica, a nosotros nos invitaba el Ministerio de Educación a convertirnos en docente e investigador y yo le decía, profes,
Vamos a hacer artículos científicos sobre nuestra experiencia, sobre nuestras vivencias, qué resultados obtuvimos, porque nosotros desde el aula de clase aplicamos investigación y acción participativa, hacemos un diagnóstico previo, luego planificamos las actividades, luego las ejecutamos, las evaluamos y sistematizamos las experiencias. La sistematización de experiencias se convierte en un elemento clave para nosotros mostrarle al mundo lo que hacemos dentro de la escuela. Pero a veces nos limitamos a escribir, a construir, a generar ideas y bueno, a participar en lo que son los procesos de investigación. Pero ¿por qué no incluir también otro elemento clave en lo que viene siendo desde la conexión y la robótica de la educación, como lo es el fomento al trabajo en la red y esas alianzas colaborativas? ¿Por qué? Porque bueno, nosotros desde la escuela no podemos estar de manera aislada, nosotros tenemos que hacer alianzas estratégicas en que nos puede aportar la comunidad, las instituciones que están alrededor o hacer intercambio con otras instituciones, porque la idea es acceder a los recursos, tal vez buscar un poco de financiamiento, pero también brindar oportunidades de formación tanto para docentes como para estudiantes. La participación comunitaria, el empoderamiento local, bueno, es otro elemento trascendental en lo que viene siendo la implementación de estas iniciativas educativas que nos puedan contribuir a fortalecer ese sentido de pertenencia, de corresponsabilidad y a esa sostenibilidad de los proyectos que tenemos. Pero no podemos generar un proyecto educativo desde la conexión y la robótica o cualquier proyecto sin tener un elemento clave como lo es el monitoreo y la evaluación de impacto. Nosotros tenemos que hacer indicadores de gestión y ver cómo los podemos monitorear, cómo los podemos evaluar para que en este sentido las intervenciones educativas, ya sean en zonas rurales, en zonas marginadas, en otro tipo de aspectos o situaciones que nos vamos a enfrentar dentro del proceso educativo, podamos identificar esas buenas prácticas, podemos hacer áreas de mejora, en este sentido poder ajustar las estrategias según esas necesidades de mercado. Entonces, bueno, gracias por participar. Entonces, ahora bien, quisiera compartir con ustedes algunos conceptos para que podamos diferenciar lo que viene siendo la pedagogía y la andragogía, sabiendo que la pedagogía no es ese concepto que nos enseñaron en algún momento por la etimología de la palabra, porque durante muchos años estuvimos escuchando que la pedagogía era solo el arte de enseñar al niño. Y realmente la pedagogía se traduce, según Anderich, como ese conjunto de actividades cuya esencia es investigar problemas. Como ciencia, la pedagogía es un conjunto de acciones que se llevan a cabo en el campo educativo apoyadas en procedimientos, en métodos que le dan sistematicidad al estudio de la problemática educativa existente en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje. Es decir, la pedagogía es la forma y la manera de hacer educación. La pedagogía está inmersa en todos los procesos educativos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar con diversos modelos de enseñanza que se adaptan al desarrollo evolutivo del individuo. Yo como andragogo puedo incluir un poco de pedagogía, porque es que la pedagogía es cómo yo hago el proceso de educación, cómo yo incluyo las estrategias, cómo yo incluyo los métodos de enseñanza. En cambio, la andragogía podríamos considerarla como una ciencia, para otros una disciplina, otros dicen que son supuestos, otros hablan de métodos, lineamientos. Desde la figura de Félix Adam, él nos habla de que la andragogía es una ciencia, pero Brand nos dice que es una disciplina. Pero si vemos a lo que dice Brockfield acerca de lo que es la andragogía, nos señala que es un supuesto. Pero tenemos al padre de la andragogía, que es Knowles, que él nos dice que la andragogía son métodos, estrategias, técnicas y procedimientos eficaces para el aprendizaje de las personas adultas. ¿Por qué? Porque el adulto es responsable de su aprendizaje y Knowles nos engloba diversas ideas para que una teoría del aprendizaje y de la enseñanza pueda visualizar esa autorrealización, ese desarrollo integral, transformador propio y del contexto del individuo, porque es que ya no se trata en la andragogía de esa educación a imagen y semejanza de una sociedad o a imagen y semejanza de un docente. Aquí nos dice que la andragogía es ese acceso flexible de la educación y que se representa como una alternativa. ¿Para qué? Bueno, para que sea un proceso más eficaz,
para el aprendizaje de las personas adultas. ¿Por qué? Porque, bueno, la andragogía, como toma en consideración al adulto como ese sujeto corresponsable de su aprendizaje, con intereses, necesidades, experiencias propias y vivencias, hablamos de su racionalidad. En cambio, si aparece acá otro concepto como es la didáctica es el arte de enseñar. Es la forma en cómo yo enseño, es esa manera en que yo pueda trazar eh, mi estrategia y poder llegar a cada uno de los sujetos que está inmerso dentro del proceso educacional. Pero podríamos comparar las diversas formas o maneras de llevar la educación dependiendo del desarrollo evolutivo del individuo. La paidagogía es esa educación en el infante, que se da en la educación preescolar, que se da en la educación primaria, se da en los primeros años de vida, donde nosotros vemos al niño con características específicas y que requiere a un paidogo, es decir, a un docente, a un maestro que se dedique a enseñar al niño. En cambio, el individuo va evolucionando, se va a encontrar con otra forma, como es la pedagogía, que es la educación del adolescente, que es la que nosotros nos vamos a encontrar en la educación media secundaria, la andragogía, que es la del adulto, y la gerontología, que es la educación del adulto mayor. ¿Por qué? Bueno, porque el adulto mayor, de acuerdo a lo que nos planteaba Erickson, en esa teoría de destacamiento y generalidades, el individuo se encuentra en una fase tardía de su desarrollo evolutivo y van a resurgir elementos de estabilidad, creatividad, productividad y que además comienza un proceso de aceptación de los cambios físicos que puedan estar allí. Y todas van inmersas dentro de esa forma y manera de hacer educación que viene englobándose desde la pedagogía. Ahora, bien, cuando hablamos entonces de esa andragogía, de ese sujeto adulto con intereses, necesidades, experiencias propias, vividas desde la racionalidad, podríamos decir entonces que la andragogía toma en consideración a ese adulto con heterogeneidad en el pensar, en el sentir, en el actuar, desde diversos elementos como lo psicológico, lo biológico, lo social, y que la UNESCO nos lo plantea como un neologismo porque es una ciencia de formación de los hombres. Es decir, aquí hablamos de la educación permanente y cómo nosotros podemos incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad. Mira los elementos importantes que hay aquí cuando nosotros hablamos de ese desarrollo integral, de transformación propia del contexto. Hablamos de la autoeducación, de la autonomía, de la corresponsabilidad, y hace un momento les decía que ya no se trata entonces de educación a imagen y semejanza de una sociedad. ¿Por qué? Bueno, esa andragogía, lo decía hace un momento, busca un proceso de autorrealización, donde el individuo dentro de esa pirámide de las necesidades que nos planteaba Maslow, llegue a ese nivel óptimo, a ese nivel último, donde él se autorrealiza, porque revisando un poco a los teóricos, por ejemplo, Freire nos dice que la educación del adulto debe ser una educación problematizadora, para la cual los educandos, en este caso, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos cognitivos, este se transforma ahora en investigadores críticos con diálogo con el educador. Es decir, ya nosotros dejamos de ser ese docente guía para convertirnos en facilitadores del conocimiento, en facilitadores de la información. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que hay desde la andragogía para los docentes, para el facilitador? Uno, el maestro se convierte en un facilitador como guía del conocimiento, nos podemos comunicar mejor, nos podemos apoyar en su aprendizaje, podemos hacer métodos y técnicas didácticas más procedimentales, nos encontramos con un facilitador investigador donde el docente puede usar diversos métodos y herramientas para adaptarse, y nos encontramos con un facilitador motivador. ¿Por qué? Bueno, porque los maestros podemos encontrar más y mejores recursos que sean útiles para la enseñanza.
Entonces, aquí podemos observar que para el participante, porque ya el estudiante se convierte en un participante activo de su proceso de enseñanza, nos encontramos con diversos beneficios. Uno, nos vamos a encontrar con profesionales proactivos que tienen mayor libertad para elegir los métodos y las herramientas que sean más útiles en su aprendizaje. Tenemos estudiantes y participantes con alta capacidad de, de investigación, porque ellos estarán equipados para enfrentar un futuro altamente tecnológico y podrán adaptarse con facilidad, y por ende ese participante se convierte en un autodependiente de su conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque la andragogía, tomando algunas consideraciones o lo que nos plantea Linderman acerca de ese enfoque sistemático, busca que el adulto se motive para aprender cuando tiene necesidades. Dos, la orientación para aprender se centra en la vida. Tres, se tienen necesidades para autodirigirse profundamente. Y por último, las diferencias individuales se incrementan con la edad. ¿Por qué? Bueno, porque la andragogía, de acuerdo a Felix Adam, tiene unos principios fundamentales. Uno, que es la flexibilidad, porque el adulto tiene actitudes, capacidades, procesos de asimilación y acomodación del aprendizaje, tiene necesidades y factores e intereses específicos, entonces se adapta el modelo a ese adulto con corresponsabilidad, que por ejemplo nosotros el IESI, dentro de nuestra filosofía, está una educación andragógica. Nos encontramos con otro principio fundamental como es la horizontalidad, donde debe existir respeto mutuo entre esa interacción condicionada hacia el adulto. Yo soy el facilitador, ustedes son los participantes, existe una experiencia previa con esa necesidad de conocer al adulto, donde hay un autoconcepto, una inclinación hacia el aprendizaje, una motivación para aprender y por ende una disposición para aprender a superarse. Y es allí donde se activa otro principio fundamental, como es la participación, que permite o conlleva a que ese sujeto aprendiz tome decisiones en conjunto entre facilitadores y participantes, porque aquí hablamos de elementos como la madurez, la reflexión, las actividades cotidianas, la construcción activa de acuerdo a su dinámica social, esa interacción, esa confrontación de ideas y experiencias, porque aquí se visualiza al participante de acuerdo a sus roles sociales que desarrollan la sociedad. Porque algunos son líderes, otros son padres de familia, otros se dedican a cumplir roles laborales, y es la andragogía un espacio fundamental para su propio aprendizaje. Entonces, dentro de esos elementos y dentro de esos principios, nos encontramos, como lo señalamos acá, esa experiencia previa, esa necesidad de conocer al adulto, ese autoconcepto, porque como hemos dicho que adultez es plenitud vital, por ejemplo, y eso era uno de los elementos que planteaba Felix Adam, porque él decía que participar en ese trabajo productivo y en esa necesidad de asumir responsabilidades inherentes a la vida social nos permite actuar con independencia, tomar nuestras propias decisiones con entera libertad. Entonces, Castro Pereira, comparto con ustedes un mensaje de Castro Pereira que dice: el andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, es capaz de crear ambientes educativos propios. Entonces, bueno, mis estimados amigos, aquí estamos para poderles hacer el acompañamiento en esta unidad curricular que nos permite diferenciar lo que viene siendo la pedagogía de la andragogía, y en este sentido ver de que desde la educación hacemos arte, hacemos ciencia y que seguimos en la construcción colectiva del conocimiento. Entonces, ¿alguna pregunta o alguien que quisiera hacer alguna coevaluación o autoevaluación de lo que ha sido este encuentro sincrónico de la mañana de hoy?
Muy buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Con dificultades de conectividad por la lluvia y esto, pero al fin logré conectarme. Ah, excelente. Cuéntame, Jorge. Yo estoy acá en el norte de Colombia, en El Retén, Ah, excelente. a una hora de Santa Marta. Hombre, he tenido una gran experiencia en enseñanza de adultos y esperaba con ansia pues estos encuentros porque de todas maneras uno echa la refrescadita. Una cosa es la práctica, otra cosa es la teoría y otra cosa cuando uno confronta lo uno con lo otro. Y aquí tenemos un espacio propicio para hacerlo. Okay. En este tema de la enseñanza de adultos, yo soy rector de una institución educativa en donde tengo 16 grupos de formación para adultos. En Colombia hay unos ciclos que le llaman ciclos especiales integrados, en donde los adultos, el primer ciclo que hacen es el primero, segundo y tercero de primaria, y el ciclo 2 es el cuarto y quinto, ciclo 3, 6 y 7, ciclo 4, 8 y 9, y luego el ciclo 5 y 6 son separados, el grado 10 y el grado 11. Ahorita tengo la posibilidad de ampliar este espectro de los 15 grupos que tengo por cerca de 20. Y en nuestro departamento y en Colombia no nombran coordinadores para coordinar grupos de, de nocturnos, sino que el mismo rector debe encargarse de estos temas. Antes de ser rector también trabajé mucho tiempo en la parte de la educación para adultos y les cuento que se encuentran unas grandes sorpresas. Por eso pienso que esto de la enseñanza de adultos es una actividad muy especial por cuanto tenemos la posibilidad de conocer a personas adultas que aún a pesar de su edad y las dificultades, el tiempo y demás, tienen el deseo de superarse. Pensaría uno que a diferencia de los estudiantes de la primaria diurna y de los del bachillerato diurno, ellos son muy consagrados, muy comprometidos, salvo algunos casos excepcionales. Entonces, pienso que uno como docente de cualquier disciplina del saber humano o de la básica, de aprender mucho de estas personas adultas. Y entonces pienso que todas estas razones que usted ha explicado, las que alcancé a escuchar, son de mucha valía para nuestra estructuración como andragogos, si le podíamos decir así. Y bueno, esperamos que con el pasar del tiempo en los encuentros tecnoformativos con usted tengamos la posibilidad de ampliar nuestro número de conocimientos relacionados con la enseñanza de adultos. Muchas gracias, profesor. Gracias, Jorge. Efectivamente, trabajar con el adulto es de gran responsabilidad, porque hay características específicas, pero la experiencia nos permite aprender a tolerar y además de tolerar, aprender a escuchar de manera activa sus experiencias, sus vivencias y su conocimiento, ¿no? Porque trabajar con adultos es donde nos damos cuenta que no las sabemos todas y que probablemente nos vamos a encontrar con un profesional o con algún sujeto que desde su experiencia tiene un conocimiento más amplio y profundo que el nuestro. Y más que lidiar con ello, es asumir el compromiso y la responsabilidad de nosotros también estar más allá. Entonces, el andragogo tiene esa tarea fundamental de construir conocimientos en colectivo, en aprender a ser un líder y un facilitador del conocimiento para la construcción colectiva del mismo. Gracias, Jorge. ¿Alguien más que quisiera hacer una coevaluación? ¿Cómo le pareció el encuentro? ¿O algún aporte para hacer el cierre de este encuentro 5? Profe, buenos días. Buenos días. Le habla Sonia Salamanca de Colombia, pero específicamente del sur. Tengo la posibilidad pues de laborar en zona rural y hoy pues con este encuentro me ha quedado ha sido bastante significativo en el sentido de que el docente, yo venía como con el concepto del docente guía y desde las normales pues siempre se nos ha orientado eso, ¿cierto? De hacer el acompañamiento, de ser el docente que de alguna manera, si nos vamos a esa educación tradicional, pues como que es el que está ahí, que como que el docente cumple de cierta manera un rol de importancia, ¿no? Pero hoy me quedo con la palabra de facilitador.
¿sí? O sea, ya la comunicación, la tecnología y todas estas herramientas digitales con sus bondades nos han brindado la información. ¿Cuál es el rol nuestro ahora? Es el de ser facilitador, de aprender colectivamente, de hacer todo en conjunto, de aprovechar toda la información que podamos abordar y poderla desarrollar, pero ya desde ese campo de ese rol más incluyente, más empático, más dado a las necesidades y a lo que nos pueden aportar los estudiantes. Eso quería, profe, y interesantísimo el encuentro del día de hoy. Ojalá así continúen porque realmente para nosotros estos espacios de formación como docentes son excelentes. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Bueno, para cerrar y tomando en consideración lo que nos planteaba la compañera, es importante destacar algunos objetivos que contempla esta andragogía, ¿no? Y que debemos considerarlos y apropiarnos de ella para aquellos que trabajamos con adultos. Y decimos que los mismos incluiría esa adquisición de la comprensión madura de sí mismo, donde podamos entender necesidades, motivaciones, intereses, capacidades, aceptarnos tal y como somos, y esa necesidad de luchar por ser mejores, se suma ese desarrollo a una actitud de aceptación y de amor y de respeto hacia otros y hacia nosotros mismos, el desarrollar una actitud dinámica hacia la vida, el aprender a reaccionar ante las causas y no ante los síntomas ni la conducta, el también adquirir habilidades para desarrollar nuestro potencial personal, en entender esos valores esenciales de la experiencia humana y en comprender a la sociedad y dirigir los cambios sociales. Y que además, para aquellos que también trabajamos en la educación primaria o en la educación media, debemos entender lo que desde los principios rawlsianos nos afirman de que el niño no es solo un hombre en miniatura, sino que es un ser propio. Y como es un ser propio con características específicas individuales, la tarea que tenemos nosotros como maestros, como maestras, como facilitadores del conocimiento, como docentes, como profesores, es la formación integral, la formación holística del individuo, considerando las transformaciones determinadas por sus variables biológicas, socioafectivas, cognitivas, históricas y aquellas relativas al contexto en la que aprende cada individuo. Entonces, bueno, mis estimados doctorandos, agradecerles por este encuentro formativo, que sé que ha sido muy enriquecedor y que espero pues sirva de experiencia para cada uno de ustedes y que sigamos trabajando en esa hermosa labor de enseñar desde el amor, desde la mística, desde la vocación al servicio y con una palabra clave, con empatía, reconociendo al otro, colocándonos en sus zapatos y poder hacer de cada individuo un sujeto que pueda construir país, que pueda construir sociedad y que hoy en América Latina estamos llamados a llegar hacia el desarrollo de los pueblos, pero desde la colectividad y que además de eso, desde una sociedad justa, equitativa y democrática. Bueno, que tengan feliz y bendecido día cada uno de ustedes. Ha sido el encuentro del día de hoy y nos vemos en una próxima clase.